Mamushkos es una charla a dos puntas, una comunión de historias, lecturas, sueños, proyectos y anécdotas sin rumbo fijo. Episodio 7 de Mamuscos, post episodios mundiales. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Cómo va? Muy bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz otoño por aquí, feliz primavera por allá. Exactamente, con todo lo que eso implica, ¿no? Alergias incluidas, ¿no? Alergias, resfríos, toses. Acá en Buenos Aires que tenemos los plátanos que son los que te tienen la alergia y bueno, Culpables de todo, los sí, plátanos, los los, malditos los- plátanos, que los llevó sí, Sarmiento, dice la teoría, ¿no? sí, Todos los gorriones. sí, qué lindo personaje Sarmiento, ¿no? Como para bien y para mal en un montón de cosas. Sí, sí, sí. Y bueno, es una conexión entre Buenos Aires y Boston, ¿no? Exactamente. Y vos cruzando un resfrío. Sí, me dio una gripe desde hace unos días. Estoy aprendiendo que hay que respetar los tiempos de la enfermedad, ¿viste? Estoy mejor hoy, pero estuve que no me podía levantar ayer. No podía ni leer, ni, bueno, no sé, no quiero exagerar tampoco, ¿no? Pero necesitaba descansar. Y Claro. por suerte era fin de semana, así que vino bien. El cuerpo es bastante sabio igual, ¿no? Como que se cura solo mayormente. No, no siempre, ¿no? A veces hay que Sin ser ayudarlo. sin ser pesimista, ¿no? Pero sí, bueno, hubo un mensajito hoy que me decía, no, no, no hay que dejarlo pasar ahí. No, son dos teorías, ¿no? Como hay que, la primera teoría de dejar pasar la enfermedad y la teoría de trabajarla para que sacártela rápido de encima, ¿no? Claro, sí. Creo que el sistema nos obliga. Yo particularmente si me siento mal y tengo que seguir trabajando, me tomo una pastilla, algo y sigo. Pero si tenés tiempo para darle curso a la enfermedad, bueno, transitarla también sin consumir analgésicos o esas cosas que abundan hoy en día, es un sacrificio extra, ¿no? Sí, sí, como que hay como un apuro para curarse, ¿no? Y los platos sucios piden que te cures, el trabajo que pide que te cures, Exacto. eh, y, y uno quiere descansar solamente, ¿viste? Claro. Sí, sí, aparte, Ni siquiera leer, ¿no? Lo que por ahí quisiera hacer cuando esté enfermo, leer, y digo, no, no tengo ni concentración ni energía para hacerlo, ¿no? claro, sí, sí, porque según lo que te ataque, digamos, podés seguir haciendo actividades medianamente normales o no. Hace poco me esguincé un pie y era bueno en el sentido de que podía ver documentales, ver películas, jugar a la Play, pero hace unos días tuve un problema de cervicales y ahí no me quedan ganas de hacer nada, es solamente mal humor. Bueno, que eso es interesante, ¿no? Que la combinación de salud física y salud mental, que bueno, está todo integrado, pero uno se olvida de cómo el malestar físico de estar enfermo te afecta también en el humor, ¿no? Y en los pensamientos negativos y en el rumiar, ¿no? Vienen muy de la mano, ¿no? Exactamente. Como que Siempre me digo tengo que que, recordar que, Pancho, estás enfermo, por eso estás pensando así que baja un cambio, ¿no? claro, aparte es como todo un pensamiento ya apocalíptico, ¿viste? Está todo mal. Cuando, Si alguien decía como, bueno, después a la noche, los pensamientos de la noche no le prestas atención. Yo agregaría los pensamientos cuando estás enfermo también. Hay que prestarle mucha atención porque se van para cualquier lado, ¿no? ¿Para qué me interesó eso? Lo de los pensamientos de la noche no hay que prestarle atención. Sí, sí, eso, si no recuerdo mal, lo escuché decir a Alejandro Rosichner, que tenía un muy buen blog, cuando leíamos blog, que se llamaba Cien Volando. Decía en algún momento, no sé cuándo, que no hay que prestar atención a los pensamientos de noche, ¿no? Mira, Ahora que lo digo, no sé si todos están de acuerdo, ¿no? Porque a veces la noche invita a reflexionar y a volar un poco en lo que uno piensa, en lo que uno siente, ¿no? y debe depender de las personas, ¿no? Porque entiendo la idea de la carga que tenés del día, que hace que a la noche todo sea como una aglomeración de pensamientos y por ahí puede afectar a tu
a tus decisiones en ese momento. Bueno, y no es casualidad que estos podcasts, el Mm. público, los oyentes no saben, pero los estamos grabando de noche, ¿no? Sí, Generalmente nuestra ventana para grabar el podcast son los domingos a la noche. Y y bueno, cuanto más tarde mejor. exacto. ¿Por qué eso, Fer? Bueno, me ha pasado en algunas épocas de mi vida de trabajar mucho de noche. No que trabajaba en la noche, sino que el trabajo me arrastraba a concluir mis tareas muy entrada la noche o la madrugada. Y hay una cosa placentera, intimista en la noche que hace que las cosas te entren por otros canales. Por eso cuando uno escuchaba radio antes de noche, que calculo que debe pasar con los streamings, los podcasts y los contenidos de YouTube, que muchos se deben hacer así, se deben consumir de noche. Creo que te estás abierto a que te entre por otros canales, me da la impresión. Eh, Sí, yo recuerdo haber escuchado mucha radio de noche. Bueno, estaba Dolina, ¿no? También eh, hay como un tono más intimista, más reflexivo, como vos decías. Pero ahora no. Me gustaría, ¿no? Pero ¿vos escuchás radio de noche ahora, Fer? no, Me pregunto cuántos de nuestros oyentes se escuchan el podcast de noche también, ¿no? Yo realmente podcast escucho, ponerle algún momento que no puedo tener la concentración para leer, me pongo a escuchar un podcast o cuando estoy desayunando, un fin de semana, ¿no? en mi caso tiene que ver con el gimnasio, casi pura y exclusivamente con el gimnasio o en el auto. Mucha gente escucha en el auto el podcast, ¿no? Ese es un buen momento. Para mí el auto es un gran momento para imaginar también, ¿eh? Muchos de los textos que escribí, los escribí manejando, o pensé, imaginé, elaboré manejando. Ah, mira, interesante, Sí, como un momento de inspiración, sí, como que es un momento también de desconexión con todo el resto, que no estás atendiendo el teléfono generalmente, o como que no puedes hacer otra cosa, casi como que estás sí, en modo avión, modo sí, auto, y solamente te queda escribir o pensar escribir, ¿no? sí, que más allá que uno está con la responsabilidad de manejar, pero calculo que tiene que ver con que eh, reemplaza ese momento de aburrimiento que generaba lo creativo antes. Digo antes porque ahora mayormente la gente no tiene momentos de aburrimiento, lo cual Claro, solamente cuando está en la cola de algo, ¿no? Esperando algo, esperando que está llegue con el algo. teléfono generalmente en la cola. Ujú. No nos permitimos aburrirnos. Va, no sé, me hago cargo de que estoy todo el tiempo buscando consumir contenido, más allá que tengo una curiosidad Sí, sí. natural porque me gusta saber cosas. Es que hay eh, mucho, ¿no? Hay mucho contenido para saber, para entretenerse, es como demasiado también, ¿no? Hay Está demasiado. buenísimo, pero por otro lado también es como que corta ese tiempo, ¿no? Claro, si uno tiene una sola vida, solo, un solo espacio temporal. Fíjate que dije, bueno, en el gimnasio todo el mundo está con auriculares, escuchando música, calculo, ¿no? Pero bueno, yo voy y escucho podcast, a veces escucho música, pero todo el mundo está con auriculares. Sería Así muy que no se me interesante ocurre. calcular, y voy a tirar un cálculo infinito, ¿no? Pero de todos los libros que hay publicados, de todas las películas, de todas las series, vamos a decir de todos los podcasts también, si acumulamos toda esa cantidad de horas, ¿cuántas vidas se necesitan para escuchar y leer todo eso, ¿no? Hay algún matemático que haga el cálculo por ahí. Voy a decir algo que es muy triste, pero muchas veces hago ese cálculo mental respecto a los libros que tengo en mi biblioteca. Sí, se genera ansiedad, ¿no? Una ansiedad que no es tan importante, pero bueno, no No sé si me ya lo alcanza hablamos este tema, esta ¿no? vida para leer todos los libros que tengo en la biblioteca acá atrás mía. Y ya lo hablamos antes, pero ni hablar de lo releer, de lo rever películas, ¿no? Que es algo que a mí me gustaba mucho, ¿eh? Rever películas. Ya sabes que yo no soy mucho de rever películas, sobre todo con las que me gustan, me quedo con la memoria de las que me gustaron y el momento que las vi, ¿no? Tengo miedo que ese recuerdo lo destruya con el verlo de vuelta, ¿no? Y es un desafío, ¿no? Las cosas a veces no envejecen tan bien. Che, y volviendo a la noche y hablaste de tu ser de escritor, ¿escribís de noche, Fer? Corrijo más de noche. Generalmente escribo más de día. He escrito mucho por la mañana, porque me gusta un poco más el ritual del mate y la escritura. ¿Y escribís en el celular, en laptop, a mano? No en la computadora, necesariamente. Yo sé que hay una cosa que todo el mundo te dice, escribí a mano, Ujú, pero no puedo hacerlo por cuestión de tiempo. Optimizo el tiempo escribiendo ahí claro. en Claro, la porque después tenés computadora. que pasarlo. Claro, exacto. Sí. Sí, y tengo miedo que me quede olvidado ahí en el papel. Y lo que me está pasando a veces con el tiempo es que, por ejemplo,
anoche me contaron una historia que no puedo decir nada, pero que dije, yo quiero escribir algo con eso. Y lo tengo ahí en la cabeza y digo, ¿cuándo voy a tener esas 2 horas para sentarme a escribir eso? Que todavía no sé bien la forma, pero Este escritor que mencioné en el podcast anterior, el chileno Labatut, habla que del fenómeno, experiencia de escribir, un porcentaje muy pequeño, él considera que es la escritura en sí misma. Creo que un gran porcentaje del proceso de escritura pasa mentalmente, como lo que vos escribís cuando estás en el auto y empiezas a armar la historia, mira, que eso también él lo considera escritura, ¿no? Porque es empezar a escribirlo en tu mente y bueno, el bajarlo al papel o a la pantalla es el proceso final, casi el 20%, ¿no? estoy Estoy, totalmente de acuerdo. estoy algo de acuerdo con eso también, sí, sí, me gustó esa idea, como entender que, bueno, no es solamente sentarte a escribir, sino permitirte como mantener lo que tenés ganas de escribir, lo que te da ganas y te van apareciendo las ideas cuando caminás, cuando manejás, cuando lavás los platos, no sé. Sí, Es no sé cómo es tu proceso de escritura, pero mira, nos estamos metiendo en, en el una proceso. escritura sin querer, ¿no? Sí, no era la idea. Pero así nunca es la idea, está bien, esa es la idea. Yo detecto en mí 2 procesos de escritura. Uno que tiene que ver con, me aparece una historia en mi cabeza y ya naturalmente quiero ir hacia ese lado y ya se concreta muy fácilmente. Y a veces tengo una idea y tengo que rodearla esa idea de una historia. Porque en este caso es una anécdota muy fuerte que me contaron y No querés perderla, como querés agarrarla, como pescarla con la sí, historia. no, y aparte se merece ser contada. Pero bueno, después hay que buscar la forma, que para mí es lo más difícil. Está bueno eso de que se merece porque para mí es una de las respuestas a la pregunta ¿para qué escribir? ¿No? Que para mí es como cristalizar algún momento del tiempo, ¿no? Algo que de otra manera manera se perdería, ¿no? Casi como un cuadro, ¿no? Sí, exacto. Estaba revisando unas notas hoy y había una frase mira, de Juan Carlos Dávalos, justo viene al pie, que dice, si el artista no lo plasma en su obra, esa realidad se perderá para siempre. Muy siempre, muy simple, pero muy verdadero, ¿no? De Claro. plasmar una idea, plasmar un momento en una anécdota y transformarlo, ¿no? Bueno, justo me meto en un tema que sí quería hablar, que por recomendación de mi amigo León, vi un documental, pero es como, lo que voy a decir es vintage, de alguna manera. Mi amigo León siempre me recomienda películas que dice, esto te va a gustar y el tipo tiene razón. Las veces que él me ha recomendado películas en estos casi 20 años que lo conozco, da en la tecla porque son películas que realmente me significan algo. Te cito un Bien. ejemplo, Belleza Americana. Esa película fue muy fuerte para mí, me la sigo acordando y me siguen representando cosas esa película. Y el otro día me escribe y me dice, tenés que ver este documental de este tipo porque yo sé que a vos te va a gustar. Y me pongo a ver el documental, que se llama Oscar. Y es un documental que lo puedes encontrar en YouTube y tiene 20 años. Es de 2004. Ujú. Lo cual estamos hablando de algo totalmente retro. Pero es la historia de un tipo, según refleja el documental, lo filman unos años, a fines de los 90 hasta ese año, está la crisis de 2001 metida en el medio, pero es un artista que el tipo manejaba un taxi, alquilaba un taxi y lo que hacía cuando veía carteles en la calle era intervenirlos. Agarraba y los intervenía a los carteles. Tanto es así, se hace conocido el tipo, que se transforma como en la contracara de Ramiro Agulla, que era como Agulla y Bachetti, era como las estrellas de la publicidad de los años 90. Entonces agarraba todos carteles y los intervenía. En algunos le ponía cosas muy graciosas, aparece un Perón sin manos en un auto palio o en un Fiat, aparece, no sé, una nena con una gallina, o muchos que les mete unos penes, pero muy bien hecho todo. Un cartel de Mel Gibson también lo hace muy gracioso. Como Todas impactaba intervenciones, todas en la intervenciones del tipo publicidad. artísticas en los carteles de la calle. Y el tipo se termina siendo como conocido después porque pone frases en el puente que existía en Avenida Córdoba y Juan B. Justo. Después hicieron el viaducto que va el tren por arriba, pero antes había un puente y el tipo ponía frases ahí. Y bueno, me puse a investigar el tipo porque me volvió loco. En parte, un artista
también como, no tenía un mango el flaco, eh, pero se nota que le apasionaba lo que hacía, aparte veía un cartel y ya como que no podía hacer otra cosa en su día, Se dejaba el taxi obsesionaba. de lado, Oscar Brahim se llama. Y me puse a leer un poco más del tipo y aún hoy en día hace algunas intervenciones con vasitos de café, que pone frases y le toma fotos o lo filma y los van subiendo a distintos lugares. Pero bueno, nunca aceptó, o sea, como que nunca transó con el sistema, por eso es un artista que quedó como muy al costado, pero son artistas de culto. Y me apasiona ver gente que uno no conocía la existencia y de repente ves que hace cosas interesantísimas, que se caga mucho en el sistema, y eso es todo lo que uno no conoce. Mira, justo hablábamos recién de la cantidad de cosas que uno consume, Claro, que claro. uno no conoce, ¿no? Pero bueno, vale la pena verlo, el tipo, el documental este. Ah, lo voy a buscar. ¿Está en YouTube, decís? Está en YouTube. Oscar, creo, por ahí podemos dejar algún link por algún lado, Dale, dale. las redes sociales y eso. Bueno, Y hoy en día tiene un TikTok y ah, tiene mira qué bueno. cositas, de vez en cuando hace algunas cositas, qué sé yo. Pero es un señor más grande, ¿no? Que lo que se ve en el documental. Sí, sí. Pero bueno, muy interesante lo que hacía y todas sus intervenciones. Sí, estaría bueno, ya que tu amigo León recomienda películas y documentales que pegan, estará bueno, esto lo veníamos pensando hace un tiempo, la idea de invitar a alguien a que recomiende, ¿no? Una película, un documental, amantes del cine o documental. Así que invitamos a León a que nos deje un mensaje de voz para el próximo podcast, para ponerlo, recomendando un mensaje de 3 minutos, algo breve, Hablé con recomendando él una hace un película. rato sobre este asunto y se Sí, iba a juntar con dos amigos, él vive en Junín de los Andes en este momento. ajá, Se iba a juntar con dos amigos a ver Terminator 2. buenísimo, qué bueno. Ah, pero alguna relación entre Terminator 2 y dos amigos. Sí. Mañana te cuento, le pregunto cómo le fue. Dale, dale, Eh, Así bueno, este documental es muy bueno, Oscar. dale. Y también tengo otro amigo y otros amigos que son amantes del cine, que seguramente están escuchando este podcast, así que los invito, las invito a que nos dejen un mensaje recomendando alguna película para subirlos al próximo podcast, que darle un espacio al cine me parece que está buenísimo. Bueno, y hablando de documentales y sí, empezando en series, ¿no? Y esto lo venimos hablando hace un par de semanas, Fer, pero quería comentarlo en el podcast. Ujú. Me reenganché con la serie de Ringo Bonavena. Viaje de ida Ringo, eso. Muerte y Gloria se llama, ¿no? Y la vimos los dos. La he visto hace un tiempo y me pasó exactamente lo mismo. Me quedé fanatizado. Claro, no era solamente fanatizado al momento de verla, sino pensando en la vida de Ringo. Está muy bien hecho el documental, la serie, ¿no? No es documental. Tiene fragmentos documental porque pone fotografías, momentos de- de la pelea con Muhammad Ali, ¿no? Un Sí. personaje súper interesante, ¿no? El casting de esa serie, lo bien que está hecho. Los personajes son perfectos. Sí, 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 hasta los que lo entrenaban, que eran los hermanos Rago, y contrataron a Pablo Rago, ya grande, ¿no? Para entrenarlo, que salió bárbaro, salió entrenándolo muy bien, ¿no? No, y el actor, que creo que salió de las canteras de Cris Morena, ese chico, la rompe. La rompe directamente. Porque una característica de Ringo Bonavena es la voz, justamente. Claro, voz muy finita, ¿no? Exacto. Un tipo grandote con voz finita. Yo no sabía mucho de él, escuchaba el nombre, ¿viste? Uno siempre escuchaba a Ringo Bonavena, que había peleado con Ali. Me puse a leer más de él, me puse a ver documentales. Fue un tipo importante, ¿no? Como que también entendió que que el boxeo no solamente era la pelea, sino la previa, ¿no? Sí, sí, él entendió la parte del espectáculo. Y lo fue a hacer a Estados Unidos y es admirable porque salió del mismo, digamos, ¿no? Ahora estamos llenos de información, ¿no? Que estamos hablando de eso justamente. Y un tipo podría tener un manager que lo asesore, qué sé yo, y se nota que es él el que se da cuenta cómo tiene que chicanear, joder, para que le den Sí, sí, bola sí. y consigue el objetivo. Sí, sí, y aprendió, yo creo que aprendió Ali también, ¿eh? Viéndolo a Ali, que yo ya me estaba un poco bastante interesado en Mohamed Ali en los últimos años y veía cómo él también preparaba la pelea previa para llevar público, básicamente, ¿no? Pero también para amedrentar un poco al contrincante, ¿no? De decirle cosas, provocarlo, ¿no?
pero era todo como un show, ¿no? Es gracioso porque en una parte del Ringo auténtico está, yo creo que es la Plaza Constitución que está hablando, o un lugar así, en la calle, y habla de la bolsa, ¿no? No sé si eran $150.000, una cosa así, por las cuales va a buscar, que yo sé que era un montón de plata en ese momento, pero no sé, las peleas de Floyd Mayweather eran, no sé, $3 millones, mínimo, arrancar de ahí, otras cifras. Claro, pero para Argentina era y es un montón de plata, ¿no? Claro, era una fortuna. Eh, después, bueno, el final trágico, la verdad que es muy triste, ¿no? Que termina. Y no es que vamos a espolear porque ya la gente sabe lo que le pasó a Ringo Bonavena, seguramente. Exacto. Si no lo sabe, bueno, fue asesinado acá en el estado de Nevada, en Estados Unidos. Un final muy trágico, muy triste. Un tipo con 33 años, ¿no? La edad de Cristo. Muy joven, Y sí. de, Esos parajes tan desolados, ¿no? De ahí de Nevada, que uno los ve. sí, sí, sí. Yo Me lo nunca imagino en la década de 70, peor aún. peor, claro, nunca estuve por ese lado de Estados Unidos, pero debe ser desierto puro, ¿no? Y era un prostíbulo en medio del desierto, De este show eh, Conforte. claro, italiano, ¿no? Y la esposa se llamaba Sally, ¿no? Sale, sí. Que Que después aparentemente, leí que vino a Argentina para ofrecerle a la esposa de Ringo, vino a ofrecerle plata para no que le haga juicio y ella rechazó. Y le hicieron juicio, pero no pudieron solamente condenar al que lo mató por un par de años. Estuvo menos de 2 años preso. el tipo es igual, el de la serie es igual al asesino, pero igual, cuando estamos hablando de iguales, es un Sí, ¿no? Sí, calco. sí. Es perfecto el asesino. Sí, otro buen casting, ¿no? Yo me volví De- loco con eso, porque empecé, obviamente también me obsesioné, empecé a buscar los personajes y no podía creer que eran tan exactos. Y bueno, y después todo lo que no. Él murió en el 76, mayo del 76. Así que también uno piensa, bueno, todo lo que no vivió y no supo que pasó después en Argentina, Ringo, ¿no? Y Exacto. creo que después veo que Maradona tiene mucho a Ringo Bonavena también, ¿no? Sí, sí. Esa frescura, esa viveza, ¿no? Me llamó mucho la atención eso, ¿no? Justamente te iba a decir que Ringo es un personaje muy argentino y en el sentido de que no podría haber nacido en otra parte del universo. Ringo tenía para bien y para mal, ¿no? Como todos los condimentos. Pero no sé por qué te generaba también, al igual que Diego, ¿no? Esa empatía, esa cosa de quererlo. Es interesante, me quedé pensando en la frase que dijo Alejandro Turner cuando lo entrevistamos por el libro del Mundial 90, que dijo que Maradona era un electrocardiograma de Argentina, ¿no? Y bueno, lo pienso a Ringo siendo también un electrocardiograma de Argentina y que muere en el 76, comienzo de la dictadura, como que era un tipo que, y acá estaba diciendo un salto al vacío, ¿no? Pero era un personaje que creo que hubiese tenido muchos problemas, ¿no? Si bien él, después escuché que lo invitaban a la cena los domingos por la tarde, iba a la televisión a filmar la casa de la familia de él, ¿no? Durante el gobierno de Lanusse, de la dictadura de Lanusse, iban Ujú. a filmar como la madre hacía los canelones y los ravioles. Uno puede pensar que, bueno, que colaboró, que alentó la dictadura en ese momento, pero bueno, eran épocas donde por ahí no era todo tan marcado, ¿no? Sí, sí, el acceso a la información también, no saber. Estamos, es difícil desde la perspectiva del presente a veces evaluar ese tipo de cosas. La escena final donde lo matan, ¿no? Me deprimió cuando lo vi. Es una estupidez porque uno sabe el final, pero lo ves y... Sí, sí, sí. Es Pero muy es triste. porque te enamoraste del personaje antes, o sea, lo compraste todo. Eh, Sí, Cantaba, sí, hacía como así, teatro. como fue súper triste la muerte de Maradona, ¿no? Fue como un duelo colectivo, que yo creo que pasó lo mismo con Ringo, ¿no? Sí, Eh, eran 2 meses de dictadura, la gente no se podía salir a la calle y de repente miles de personas salieron a la calle, ¿no? Y con Diego, bueno, estaba acá cuando pasó la muerte de Diego, pero sentí como un duelo colectivo también de que si bien no lo conocía personalmente, pero a mí me impresionó cómo un personaje público se puede sentir tan cercano, ¿no? es muy fuerte, sí. Igual, sí, uno con Diego lo sigue teniendo, ¿no? Me parece que... Sí, A sí. veces me conmueve mucho ver algunas declaraciones de Diego. Ringo Bonavena fue un tipo único. Creo que no hubo otro boxeador así con esas características. Porque fíjate que Monzón, que también te recomiendo la serie de Monzón,
Ah, no lo vi en las documental de Monzón. Ya tiene otras características más allá de la tragedia con las que termina, ¿no? Pero era un personaje más brutal, si se quiere. Buenavena era un amigo tuyo, digamos, ¿no? Un tipo que empatizabas enseguida. Claro, tocó con bandas de rock, no iba a la televisión, era como muy empático, ¿no? Una cosa payasesca que hoy en día sería casi un influencer. Sí, y me quedo con ganas de aprender más de Ringo Bonavena, ¿no? Como que está bueno cuando viene un tema y se te instala y te deja pensando y como que se abre una puerta que uno no sabe que leíste eso y ya se acabó, o que viste algo y se acabó, sino que vas a continuar pensando en eso y cuando recibes alguna información vas como agregando piezas a rompecabezas de entender quién fue él y qué tan importante fue para la cultura Sí. argentina, ¿no? La historia del boxeo, ¿no? Te digo algo más de Ringo que la serie la vi mientras estaba practicando boxeo. Ah, mira, Y me pasó, tenía mucho prejuicio con ese deporte toda la vida. Y cuando lo fui a practicar, me di cuenta que era un mundo totalmente diferente a lo que había pensado. Que el nivel de camaradería que hay en el boxeo no lo encontrás en ningún deporte. Es un deporte donde cuando vos estás practicando, todo el mundo cuida de no lastimarte justamente. Y hay un montón de técnica, no es una brutalidad de ir a pegarse nomás. Hay un montón de técnica, hay un montón de estrategia y hay un montón de esfuerzo en cuanto al entrenamiento. Y una coordinación de brazos, piernas, cintura. Es una cosa que nunca sí, es se... un deporte muy completo, ¿no? El entrenamiento Exacto. es muy bueno. ¿Dónde entrenaba, Fer? Entrenaba en Parque de la Cera con un tipazo. Daniel, un súper profesor que tenía muy claro el tema do- do- que la violencia queda ahí, digamos, ¿no? Sí, sí, Como una cabeza así prodigiosa. Cuando te lo enseñan lindo, te lo enseñan bien, te caen todos los prejuicios a la mierda y decís, qué bárbaro, mira el mundo que había acá y no lo había visto. qué bueno. Sí, Sí, yo solamente entrené boxeo, nunca, sin pelear con nadie, ¿no? Pero un año estuve también entrenando, pero sin profesor ni nada. Iba a un gimnasio donde la gente boxeaba. Pero bueno, yo peso pluma, ¿viste? ¿No? Pero claro, está bueno el ejercicio, ¿viste? De brazos, coordinación, es muy completo, ¿no? es buenísimo, sí. Si en algún momento me gustaría volver a practicarlo, por el momento lo dejé, pero es un buen deporte para practicar. Ahora las peleas, no gracias, ¿no? Como que Súper contento con sí, sí, un buen Ricky. documental. Mamushkos son líneas de sonidos y sentidos que se van abriendo paso en la distancia de dos continentes. Un intento de charla donde todo puede ser un recuerdo o tan solo un deseo. Che, ¿qué andas leyendo, Fer? ¿Qué estuviste leyendo? Bueno, estuvimos leyendo el libro de Virginia Freeman para que esté más cómoda. Eh, Sí, Me libro de encantó, cuentos, muy, muy bueno. Hablemos de eso un poquito. exactamente. Me encantó ese libro. Son 13 cuentos, ¿verdad? 13 cuentos creo que son. 13 cuentos, exacto. Un número interesante, ¿no? Sí, me Eh, encanta. para que estés más cómoda, la tapa me encanta también un sillón marrón con un resorte en el medio. O sea, Exactamente, quería decir lo de la tapa porque parece una boludez hablar de muy los buen diseño de libros. tapa, ¿no? Sí, yo me fijo Eh, mucho en eso de los libros, que tengan un buen diseño de tapa y este lo tiene. sí, sí. Y bueno, la tapa es importante para un libro, el diseño. Sí, y te lo recomendé porque, bueno, yo a Virginia la conozco no personalmente, virtualmente, ya hace un par de años de la pandemia, a partir de comentarios que hacía de críticas a cuentos en Verano 12, de Página 12, que me parecían brillantes las críticas que hacía, los comentarios, análisis de cuentos. Y bueno, comentaba yo por Twitter, ¿viste? Ese año me acuerdo, dije, "Oh, voy a ver de qué se trata Twitter por un año". Y bueno, acá estoy todavía pegado a Twitter, sin la frecuencia que por ahí una adicción requiere, pero Twitter
cuidado muchachos y muchachas porque es muy adictivo, ¿eh? Sí, Pero, pero bueno, también permite conectarse con gente copada como fue Virginia. Y después me enteré que hacía un taller de escritura de cuentos y me enganché en la pandemia y la verdad fue el primer taller de cuentos que hice y me encantó. Y ella es muy agradable y bueno, y escribe, a mí me encanta cómo escribe porque va con entra con una suavidad, entra con una cotidianidad y exactamente. termina con un bate, ¿no? Que termina con un hacha. Los cuentos son geniales, ¿no? Sí, sí, porque vas entrando, entrando, entrando y de repente el cuchillazo. Sí, sí, son como tienen que ser los cuentos, ¿no? Porque bueno, como tienen que ser los cuentos. Hay cuentos para todo, ¿no? Pero está bueno cuando tienen estos componentes que te enganchan de entrada, que te mantienen en la lectura y que te terminan con un golpe que te dejan pensando en el cuento para Exacto. toda la existencia, ¿no? Sí. Eh, Y un libro donde los cuentos mayormente bordean el tema del abuso, ¿no? Sí, 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 Ella tiene un taller sobre eso. exacto. Si tiene un taller, Narrar lo imperdonable, experiencias de abuso de infancia, es más, creo que lo está dando ahora virtualmente. Yo ese taller no lo hice, pero sí escuché comentarios que es muy bueno, donde analizan cuentos, historias de abuso. Y bueno, una temática muy difícil de hablar, ¿no? Y de escribir también, ¿no? Sí. Sí, y está bueno porque en el libro los cuentos lo van abordando de distintas ópticas, de vínculos, edades. Tenés desde una anciana diciendo que está embarazada, desde la escuela de monjas, una historia con un tío que viene de viaje. Es Y una cita médica, lo de la cita médica creo que fue uno de los cuentos que más me gustó, ¿no? sí, Machen. Esa, Y Machen. bueno, si te gustó Machen, entonces. Me encantó. Sí, a mí me gustó mucho Polvillo. También. Tiene una energía adolescente que me parece genial y tiene este efecto al final que desborda todo, ¿no? Me gustó. Exacto. Sí, hay un cuento que es del perro, también con el perro me encantó ese cuento, que ahora no me di el título. Me encanta leer cuentos, me di La cuenta. noche de los perros. La noche de los perros. Muy buen título, muy buen cuento. Decías que te encanta leer cuentos. Contá por qué, Fer. Como que redescubrí los cuentos, ¿no? ¿Sabes que los redescubrí leyendo este libro, me parece? No sé Bueno, cómo. es que no se lee mucho cuentos hoy en día, me parece, ¿no? La gente No, está más por novelas, por... sí, exactamente. De hecho, las editoriales lo que venden son novelas. Lo que compran son novelas. Y ahora estoy Sí, leyendo Samantha Schweblin y sí, cuentistas. sí, justamente vi un libro, un cuento de un perro que me encantó el otro día. No me acuerdo el título también, justamente. Los cuentos de perros ya creo que todos están buenísimos, porque poner un cuento, un perro como protagonista, como historia, a mí me encanta. Yo que me dedico a eso siempre he evitado, mira, Porque es un personaje que no habla, ¿viste? claro, Pero que dice mucho, ¿no? exactamente. Y dice mucho de su dueño. Mamuscos. Estábamos hablando de los cuentos, ¿no? Del libro de cuentos para que estés más cómoda de Virginia Feynman, que leímos los dos, que nos gustó mucho, ¿no? Lindo género el cuento, ¿no? Y no se lee mucho, decíamos, ¿no? No sé por qué se dio esa tendencia en los últimos años de que todo se abocó más a la novela, pero la potencia que tiene el cuento, lo difícil que es escribir un cuento, en una novela tenés mucha posibilidad de desarrollo, en un cuento tenés que cerrar un montón de cosas ahí en pocas páginas, es un laburo muy grande. Sí, yo creo que es un género que va a ir ganando terreno porque en los tiempos que corren, donde hay poco tiempo para concentración y lectura, un cuento corto y efectivo está muy bueno, ¿no? A mí me gusta leer cuentos, generalmente el tiempo de lectura que tengo es cuando viajo en tren o en el bus o a la Claro. noche y en el transporte público me lo dejo para un cuento, ¿no? Porque me gusta ese tiempo de lectura donde me subo a un colectivo, empiezo a leer, me bajo y lo terminé. Y me ha pasado algunas veces que donde no me bajo en la parada que me tengo que bajar porque no terminé el cuento, como que el cuento decide. Es muy bueno Si, eso. si todavía no terminé el cuento, me bajo un par de paradas más y tengo que caminar un poco más, pero bueno, terminé el cuento porque ese momento de concentración vale la pena, ¿no? Estoy medio loco por pensar así, Fernando. No, no, me parece muy bien.
Me parece muy bien. Yo tenía una costumbre parecida con la música. Una vez me caí y me lastimé una rodilla por culpa de la exactitud de un tema para bajarme la bicicleta. Así que uno hace esas Contá estupidez. bien en detalle cómo fue esa anécdota que vale la pena. Iba a ver a mi tía Tina, que falleció hace 10 años, y en el Hospital Churruca estaban haciendo el subte H, acá en Buenos Aires. Ujú, Y yo me fui en bicicleta, estaba escuchando un tema y siempre tenía como un tema, una cosa de no bajarme de la bicicleta hasta que no sonaba o no claro, terminaba determinado tema, con el aparatito de MP3 que uno llevaba colgando en el cuello y buscando el tema para terminar y qué sé yo, me, me resbalé con la bicicleta, me caí, me lastimé mal la rodilla. Llegué a verla a mi tía que estaba pobrecita enferma, con toda la rodilla sangrando porque iba en pantalón corto y con la mano temblando. Y mi tío me acuerdo que me dio una Coca-Cola para que me levante un poco y llegar más o menos presentable para que mi tía no me vea qué patético, lindo. sucio y sangrando. Sí, Así que bueno, uno hace esas cosas. Pero pero qué con... bueno también en tener el cuidado de tu familia, ¿no? Ahí cuando llegaste en bicicleta, hay lindos gestos, ¿no? Sí, sí, mira, me lo acuerdo exacto. Aparte. ¿Te acordás qué tema era que te ibas escuchando? Sí, sí, un tema de una banda de un amigo, se llama Smitten, y tiene una banda en ese momento, así que me lo acuerdo bien el tema. Se llama ¿Cómo se llama la banda? Smitten, y el tema se Le llama mandamos Juntos. un saludo a Smitten, Sí, los culpables de la caída de Fernando en la bicicleta. me rompí la rodilla. Exactamente. Sí, Pero sí. bueno, no, me gusta eso, de esa conducta de llevar, de leer un cuento, de leer en el transporte público y no claudicar ante los auriculares y la música y las cosas, y los memes y el WhatsApp y el TikTok y Bueno, esa es otra, porque si abro un libro, si empiezo a leer un cuento en el colectivo, me guardo el celular, porque digo, bueno, es una buena excusa para decir, porque si no estás chequeando todo el tiempo, ¿viste? El celular como que llama todo el tiempo, ¿no? Y sí, para ver mensajes, para ver la información, ¿viste? El tiempo, siempre hay algo en el celular. Entonces, dar un espacio al libro me parece re importante, ¿no? Y para mí, sobre todo viviendo en Estados Unidos y hablando del tipo, el libro físico y la tapa, tener un libro que yo cuando lo leo se vea la tapa y se vea que dice el título en español, tiene algo de performativo, ¿no? Tiene algo de decir, estoy leyendo un libro de español, ¿y muy qué? bueno. ¿No? Siempre me gustó, es mi pequeño acto de rebeldía de decir, lean en español, por favor, como yo, ¿viste? O para decir, bueno, no hay que leer todo en inglés, ¿viste? Y leo en español y qué, casi, ¿no? Claro, Eh, está bueno, ¿eh? a mí me gusta, porque en el Kindle no pasa eso, ¿viste? Cuando lees el libro electrónico o en el celular, no tiene este acto de decir, puedes estar leyendo cualquier cosa, pero la tapa es casi como un panfleto. Claro. Estoy leyendo a ella, ¿viste? Estoy leyendo a Virginia Feynman, mírenme casi, ¿no? Y me gusta eso, porque es casi como un acto marketinero también, marketinero y político también, de decir, estoy leyendo algo en español, estoy leyendo algo que me gusta y miren, ¿quieren leerlo? Bueno, No, y aparte léanlo, ¿viste? llegado el caso, podés machear con alguien que hable español también, ¿no? Exacto, también puede generar una conexión, todavía no me ha pasado, ya van 20 años que vivo acá, todavía nadie me dijo, oh, yo también estoy leyendo ese libro, pero me tendré que ir a la línea, eh, a algún subte de Buenos Aires, que me gusta esa cuenta en Instagram que le saca fotos y Twitter, ¿no? A los que se está leyendo en el subte, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ahora la cuenta, ¿no? Lecturas de subte o subte lecturas, algo así. Que acá no se podrían hacer porque te hacen un juicio si le sacas una foto a alguien leyendo un libro, ¿no? Claro. Pero me encanta porque ven, el otro día había un flaco leyendo un libro de Tolstoy, ¿no? Después otro leyendo Moby Dick en el subte en Buenos Aires, buenísimo. El Pero libro bueno, tiene la particularidad de que nunca fue reemplazado, ¿no? Todo ha sido reemplazado por otro formato y la Kindle, el libro electrónico, nunca llegó a reemplazar al libro en papel. En- claro, son tecnologías que se van superponiendo, ¿no? Hay tecnologías que se extinguen, por ejemplo, el fax se extinguió, sí. pero hay otras que no, ¿no? El libro, la radio, Yo compro vinilos de vez en cuando, tengo donde escucharlos, pero sí, sí, sí. no lo hago habitualmente y consumo mucho más en Spotify hoy en día
un formato físico y con todo ha pasado, ¿no? La televisión, la radio se consume en streaming también, en gran cantidad, pero el libro no ha sido reemplazado de esa forma con el libro electrónico. Es Sí, sí, práctico, me pero gustaría llegar al vinilo en algún momento. Es una traba de procrastinación que todavía no pude saltar. Pasé la barrera, estoy en la época del CD, donde me compré un equipo de CD y estoy escuchando CDs. Ahí me estás mostrando por la cámara sí. un disco de Soda Stereo en vinilo. Agarré el primero que tenía acá en la mano, porque tengo los ¿Qué vinilos disco todos es? al lado. Este es Signos, de Soda Stereo, del año Qué 86. lindo, qué bueno. Y Sí, en algún momento volveré al vinilo, todavía no me lo permito, pero es una cuenta pendiente. Y sí, tiene su ritual. Es parecido a lo que acabas de decir de leer el libro y bajarte en la otra parada, ¿no? Como que tiene esa, entre comillas, incomodidad de vez en cuando levantarte y darle vuelta. Pone una pausa, ¿no? Como que requiere atención y cuidado, ¿no? Sí, y escucharlo entero también, no repetís los temas. Lo Claro. dejás ahí que siga solo. Claro, y escuchar el disco entero, que hoy en día saltó más a escuchar temas separados, ¿no? Claro, sí. De hecho, los músicos ya no sacan discos enteros mayormente. Van Se también. volvió al single, ¿no? Claro, sí, son otros formatos. Pero bueno, el libro sigue siendo para mí algo imbatible y tiene muchísimos años en la historia de la humanidad. Así que una cosa tan simple y a la vez indestructible. Sí. ¿Qué pasará, no? De acá a 200 años, ¿seguirá el libro, no seguirá? ¿Cómo seguirá, no? Bueno, cambian Tiramos las esa costumbres. pregunta a la cápsula del tiempo. Cambian las costumbres constantemente. Hay cosas que eran inimaginables. Nosotros fuimos criados con la televisión y todavía nos parece muy raro esto de que la televisión no tenga la preponderancia que para nosotros tenía y que era algo tan masivo. Sí, y hay como una vuelta a la oralidad, ¿no? Hablar en el podcast, porque hay menos tiempo casi, ¿no? Y es casi como que no tener tiempo para estar mirando una pantalla, porque también forma parte del trabajo de diario, pero la escucha de algo de alguien en cualquier lugar del mundo es una propuesta interesante, ¿no? ¿Sabes qué pensaba que hasta en las cosas más banales está? Justo por estos días acá está resonando bastante el caso de una modelo que se está divorciando de una forma bastante escandalosa de su marido y en las redes sociales explota de una forma muy novelesca, ¿no? Y Mm. ya no existen más las novelas de estilo Alberto Migré. Pero sin embargo, esto que se da en las redes sociales, un poco observo que cumple esa función, porque la gente va siguiendo como los capítulos día a día. Lo que pasa es que no las escribe ni Migré, ni las protagoniza Arnaldo André, pero están Sí, en sí, sí. historias de Instagram. Son más interesantes aún, son Y novelas diarias de las redes sociales y en la televisión, ¿no? sí que las podés tildar de burdas y todo eso, pero en definitiva sigo pensando lo mismo que con las story time de TikTok, que la gente quiere seguir escuchando historias, de la forma Sí, que sea. Y eso sí. me parece interesante por ese lado. Y hablando de historias interesantes, tuvimos muchas lindas devoluciones del episodio anterior de Mamushkos con respecto al Mundial 90. Creo que movió fibras muy, muy íntimas de mucha gente. Sí, sí, me encantó cómo salió ese programa. Creo que una cuestión generacional que puede ser una barrera porque, claro, los que éramos chicos en ese momento lo sentimos muy intensamente, los que eran más adolescentes, más grandes, lo vivieron más intensamente, y la generación de gente más joven que nació por ahí en los 90 en el 2000, por ahí no escuchó tanto, ¿no? Pero que también me parece que el podcast cumple un rol también de acercar un poco ese mundial para los que no lo conocieron y poder motivarlos a averiguar más, ¿no? De ver, ahora que hay, se puede ver videos, ¿no? Leer este libro también que escribieron Cune Molinero, ¿no? Y Alejandro Turner, que está muy interesante, el último mundial, ¿no? Hay cosas que el podcast me parece que, como decís, activó, ¿no? La memoria, ¿no? Sí, y también me parece interesante decir que está bueno motivar en lo que uno pueda colaborar mínimamente a estimular la curiosidad de la gente. Estamos gobernados por agendas de otras personas que nos quieren direccionar hacia un lugar exacto y por ahí la mejor forma de revelarse es justamente consumir otras cosas, ¿no? Ir buscando otras opciones
que te llenan un poco más la vida y no caes en esa cosa de la mediocridad que abunda en los temas cotidianos y que te van llevando como si fueras un perrito de la correa. Y mira, Volvemos a los hoy perros. Sí, a eh, mi perro le encanta cuando lo llevo al parque y le saco la correa y empieza a correr como loco y conoce otros perros. Esa libertad, creo que todos los seres vivos necesitamos un poco de la libertad de elegir y de recorrer lo sí, que queremos, ¿no? sí, yo de hecho estoy haciendo este podcast y está mi perro durmiendo al lado. Moncho siempre me acompaña acá durmiendo al lado. Bueno, Eh, Frankie y mi perro acá también, durmiendo. Ya y haremos bueno, un programa sobre Frankie y Moncho. sí, Ya tapémosle las puse, orejas y recomendemos a los demás a morder su propia correa y soltarse. dale, dale. Y, pero sí, el elemento me sale la palabra unique, ¿no? De originalidad, de buscar algo original, también algo, no es que no le gusta a nadie, pero algo medio olvidado, sacar de la galera, ¿no? A Ringo Bonavena, al Mundial 90, ¿no? Está buenísimo, es Son como partes del mantener vivo ADN algo, ¿no? argentino también. Partes del Sí. ADN argentino que nos hace vernos a nosotros, a veces en nuestras cosas fabulosas o nuestras miserias, pero que también En el detalle un poco también, ¿no? tiene detalle, porque la historia muchas veces te olvida los detalles, los gestos, lo mínimo. Y está Sí. bueno rescatar desde ahí. Así que invitamos a que escuchen el programa del Mundial 90, Que son 2 episodios. 2 episodios, exacto. Lo sacamos a la misma semana y medio que aprendimos que tenemos que dosificar un poco, ¿no? Exacto. Sacar una Sí, semana uno, otra semana otro, porque notamos que la concurrencia según episodio fue menor. Entonces tenemos que aprender de estas series televisivas donde ponen un episodio y la dejan picando hasta el otro, ¿no? exactamente. Sí, estamos aprendiendo todo el tiempo y aparte, bueno, justo el episodio 2 está buenísimo. Pero está bueno, está bueno. Con la entrevista a Juan Simón, la verdad que un fenómeno que se sumó a hablar con nosotros, a tirar sus anécdotas del Mundial, de su experiencia con Diego, con Bilardo. Increíble. La verdad que Exactamente. fue un lujo, un honor entrevistar a Juan Simón, jugadorazo y un tipazo también, che. Exactamente. Y Sí, estaría buenísimo que algún otro jugador que jugué ese Mundial nos respondan o que tiene algún comentario del Mundial, si algún comentario de sorpresa sí, se me ocurre incluso de Canigia, de Pedro Troglio, ¿viste? estaría buenísimo. De Olarticochea, estaría buenísimo. Un Galíndez. Por favor, déjenos un mensaje. No, entendemos que están muy ocupados, pero bueno, súmanse con un comentario en Instagram o en Twitter o acá en el Spotify. La verdad que nos haría muy felices saber que lo escucharon y que les gustó o que no les gustó, como quieran. Sí, y si alguien siguió hasta acá, también decirles que escuchen los otros episodios que ya se van sumando de Mamushkos, que hay cosas muy interesantes, ¿no? Tenemos el bicipoeta, tenemos el gondolín, tenemos ya Sí, unos cuantos episodios con cosas para hablar, para sí, comentar, sí, sí. para revivirlas. Sí, para los que escuchan Mamusco por primera vez, es una charla a la deriva, como decimos con Fer, donde vamos abriendo los mamuscos, las mamuscas, hablando de diferentes temas. Tenemos se fue armando así, medio un episodio donde hablamos los dos, charlamos, y el otro episodio tratamos de entrevistar a alguien sobre algo de lo que hablamos en este episodio de charlas, así que se vendrá la sorpresa para el próximo episodio. Estamos buscando Exactamente, entrevistar a alguien, así que ojalá que se dé. Y bueno, y así vamos, charla, entrevista, y se va armando algo ocupado, ¿no? bueno, esto fue el episodio 7 entonces de Mamushkos, temporada 1. Bueno, prontito estaremos con más novedades, exactamente, como decía Pancho. Abrazo grande para todos. Mamushkos es un podcast producido, editado e ideado con mucho amor por Pancho Matorras y Fernando Pérez Juárez. En la locución, Ignacio Garaguzo.